un espacio educativo donde el profesor Edgar Santos invita a expertos en el área para hablar de aspectos sobre la educación, junto con la colaboración técnica de Borra el Tablero del Profesor. Brindar un espacio para ustedes, profesores, padres de familia y estudiantes, a un experto invitado sobre el tema de interés para padres de familia, estudiantes y profesores. Estos en vivo son pasados por YouTube y la página de Facebook. Entrevista Maestro. Nos puedes ayudar de la siguiente manera, simplemente vas a compartir este video, vas a comentar cualquier pregunta que se le venga a la mente cuyo tema estamos tratando y por último darle un hermoso like. Ok, bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Muchísimas gracias por estar conectados el día de hoy. Hoy es sábado 3 de julio del año 2021 y hoy tenemos una invitada bastante especial. Antes que nada, quiero invitarlos a todos y a todas para que no olviden suscribirse al canal, por favor allí, da clic en suscripción y por favor también, si usted está a gusto con lo que nosotros estamos haciendo en estos espacios, nos puede regalar también un like. Un agradecimiento especial también al profesor Jesús Lozano de Borra el Tablero por el soporte de producción técnica a través de este espacio que nos está soportando de manera remota en su casa. Y como les venía diciendo, pues nuestra invitada el día de hoy es la doctora Diana María Pinilla Jerez. Con ella vamos a hablar un tema que hoy por hoy y en estos momentos está siendo bastante escuchado y conversado en todos los lugares del mundo y pues particularmente también aquí en Colombia. Y es a propósito de lo que se ha venido contemplando con lo que tiene que ver el regreso al colegio, el regreso de nuestros estudiantes, el regreso de nuestros profesores a las aulas de clase para retomar nuevamente lo que anteriormente veníamos haciendo y es lograr hacer realidad ese proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas con nuestros estudiantes. Sin embargo, y en el marco y sobre todo en este contexto en el que estamos de pandemia, pues para nadie es un secreto que a lo mejor nosotros y ustedes, los que están allí conectados, padres de familia, eh, tienen muchas dudas al respecto, ¿sí? Y no solamente en lo que se ha venido hablando, y hago referencia es a la resolución del Ministerio de Educación, y hago referencia es a la directiva ministerial del Ministerio de Educación, y hago referencia a la circular de las Secretarías de Educación municipales y departamentales, y hago referencia a todos esos protocolos de bioseguridad. Lo que nosotros vamos a abordar el día de hoy en este espacio es todo lo que tiene que ver y lo que afecta de alguna manera esa dinámica familiar que hemos venido nosotros desarrollando durante este último año y 4 meses que llevamos en esta modalidad remota y o de trabajo en casa. Y es precisamente de cómo vamos a prepararnos nosotros para regresar a ese colegio. ¿Cómo va a ser ese regreso al colegio? ¿Qué deberíamos hacer nosotros desde casa para prepararnos nosotros como padres de familia, pero por supuesto también preparar a nuestros hijos y a nuestras hijas para eventualmente ese regreso al colegio cuando cada uno decida que ya es hora de que su hijo o su hija regrese? Porque pues por supuesto, y en todos los espacios y en todos los escenarios lo han dicho, es opcional. Pero ¿qué hay que hacer? Después de estar viviendo 1 año y 4 meses, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Qué no puedo dejar pasar por alto de lo que hemos venido nosotros viviendo en casa, que lo vamos a trasladar ahora nuevamente a las aulas de clase? Para esto y para muchas otras más dudas, entonces, nos acompaña el día de hoy. Ella es la doctora Diana María Pinilla Jerez, psicóloga con énfasis en familia, especialista en seguridad y salud en el trabajo, candidata a magíster en orientación de la conducta humana y pues por supuesto con 15 años de experiencia en el sector educativo de la ciudad de Cúcuta en la atención a todos esos niños, niñas, adolescentes y jóvenes del sector educativo. Diana, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. No, muchas gracias a ti, Edgar, por invitarme a este espacio para compartir, no solamente desde la experiencia como profesional, sino también desde mi experiencia como mamá, ¿sí? Que es muy diferente. Desde el conocimiento sin la experiencia es un punto de vista distinto. Entonces, muchas gracias por invitarme a esta entrevista
Esperamos que lleguemos a muchas familias para aclarar dudas, para darle una palabra de pronto de apoyo en la incertidumbre en la que están viviendo, aparte de la pandemia, por muchas otras situaciones. Así es, Diana. Incertidumbre tal vez es una de esas palabras que en estos momentos muchas familias, muchos padres y madres de familia, estudiantes en general, están teniendo a propósito de ese llamado al regreso a las clases y sobre todo en unas circunstancias en las que muchos de nosotros consideran que no son las favorables. Sin embargo, aclaro, no vamos a tocar el tema desde esa perspectiva. Lo que queremos nosotros brindarle a todos ustedes, queridos teleaudientes, es que cómo deberían prepararse para eventualmente ese regreso a clase cuando usted lo considere, cuando usted tome esa decisión de que su hijo o su hija necesite y quiera volver a las aulas de clase. Diana, ¿le parece si de pronto hablamos un poco sobre precisamente esas dinámicas familiares que hemos venido nosotros viviendo en nuestros hogares, los roles que hemos tenido que tomar nosotros los padres de familia, el acompañamiento que hemos tenido de nuestra familia, de nuestros abuelos, abuelas, tíos, hermanos mayores, primos, ¿sí? Porque de alguna manera, si bien es cierto, la educación continúa en la modalidad remota, pues también es cierto que muchos padres de familia continuaron su trabajo, en algunos casos de manera remota y en algunos casos sí, por ser de esenciales en el trabajo, pues tuvieron que ir de manera presencial. Entonces, esas dinámicas en la casa, para ese acompañamiento, Diana, académico, esa orientación que se necesita, que era el rol que venía liderando el maestro en el aula de clase, ¿cómo se ha venido viendo durante este año y 4 meses en casa? Bueno, claro, Edgar, no es lo mismo un padre que está presente en casa acompañando a un padre que debe salir a trabajar. Incluso pues la escuela o el colegio permitía eso, ¿no? La tranquilidad del padre de familia para que saliera a cumplir con sus funciones laborales, teniendo la calma y la tranquilidad de que su hijo iba a estar en un lugar seguro, que iba a recibir la educación y que pues, socialmente iba a ser un niño estable. ¿Sí? Socioemocional estable. El hecho de que los papás estén en casa, en algunos casos, yo siempre digo, todas las familias son distintas eh, y eso prima mucho en la relación padres e hijos o incluso las pautas de crianza que vienen con ellos. ¿Sí? No es lo mismo un padre de familia paciente que tiene pues la disposición de enseñar, porque esto de educar no es nada sencillo. Visto desde antes de la pandemia, el rol del maestro muchas veces se veía como algo muy fácil, ¿no? Pero ahora, cuando el padre de familia ha tenido que asumir ese rol de maestro en casa también, de tutor, de acompañante, pues se dio cuenta que es algo que exige de mucha paciencia, de mucha tolerancia, porque el proceso de aprendizaje en cada niño es diferente. Muchos padres de familia tuvieron que salir a trabajar para poder sustentar los gastos del hogar y dejaron a los niños solos. Esa es otra realidad completamente diferente. El niño que no tiene una presencia de un adulto o alguien que le esté motivando el proceso educativo, pues los resultados van a ser completamente diferentes al niño que cuenta con un adulto que lo acompaña, con alguien que lo orienta, con alguien que le aclara las dudas ahí, al lado de él. Por otra parte, muchos padres de familia decidieron que los abuelitos podrían ser algunos acompañamientos en estas clases remotas. Pero resulta que nuestros abuelitos o los abuelitos de nuestros niños pues no tienen el uso de la tecnología y las herramientas a la mano muchas veces, entonces para ellos también fue una reeducación. Y hablar de este tema pues es algo general porque no solamente es tener en cuenta las edades, ¿no? Hubo niños muy pequeñitos que tuvieron que adaptarse a un proceso virtual, que no fue tampoco nada sencillo, y hay adolescentes que también tuvieron que adaptarse. Ellos manejaban mucho más la tecnología, pero pues es diferente recibir la clase a ver un video de YouTube de algo que a mí me interesa. ¿Sí? Entonces el proceso atencional es completamente diferente porque cambian los gustos y los objetivos. Edgar, regálame un segundito, dame un momento, por favor.
Claro, Diana, ¿no? Y si habláramos un poquito también, y voy a comentar un poco sobre eso, las dinámicas en los adolescentes, ¿sí? También han tenido unos cambios. Digamos que lo que usted acaba de mencionar ha sido muy de los niños de la básica primaria y tal vez de la básica secundaria empezando, sexto, tal vez séptimo, a lo mejor, pero las dinámicas en los adolescentes de octavo, noveno, décimo y once también han venido cambiando en esta modalidad remota en la que hemos venido nosotros desarrollando de hace más de un año para lograr que de alguna manera en medio de esta pandemia, pues nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan un espacio y puedan darle continuidad a ese proceso de formación, a ese proceso del desarrollo de conocimiento, a ese proceso del desarrollo del pensamiento. Y hemos logrado identificar en esos comportamientos de los adolescentes, sobre todo, Diana, que han tenido unas circunstancias bastante interesantes allí alrededor de procesos de evaluación, alrededor de procesos del desarrollo del conocimiento en términos de habilidades comunicativas, ¿sí? Que pudiéramos nosotros compartir particularmente en esa población de los adolescentes durante este proceso que hemos venido desarrollando de la pandemia. Bueno, Edgar, pues los adolescentes por lo general, como la misma palabra lo dice, carecen de responsabilidades. En algunos aspectos, pues los adolescentes, se está viendo diferentes, ya, ok, me arreglo. En algunos adolescentes, pues ellos por su edad y por su etapa por la que están atravesando, pues son bastante perezosos, se desmotivan muy fácilmente. Entonces, ellos recibir la clase de control remoto, las clases virtuales, pues para los maestros fue un reto de motivarlos y de atraerlos a la pantalla y mantener la atención de ellos, porque al inicio lo que veíamos en las dificultades escolares era que no prendían la pantalla, que no prendían su cámara, que no participaban, simplemente se conectaban y muchos se acostaban a dormir. Entonces, ellos carecen de esas responsabilidades, de esa autonomía, carecen de querer, de esa motivación de querer estudiar, porque pues para ellos es algo como tedioso, ¿sí? Es muy diferente la atención en un adolescente que la atención en un niño. Un niño con un video, con una canción, de una vez ya focalizarse la atención, pero con un adolescente es mucho más exigente para el maestro y es mucho más exigente para el padre de familia para que cumpla con esas obligaciones escolares. Desde ponerse el uniforme, Edgar, desde activar la cámara, desde participar, desde enviar actividades y procesos escolares supremamente importantes. Entonces, no se puede generalizar que todos los niños sean iguales, tampoco no puedo generalizar que todos los adolescentes sean irresponsables, porque hay adolescentes que la etapa pues no les afecta mucho esa parte emocional y conductual, sino todo lo contrario, la manejan muy bien, pero en lo generalizado de la etapa y de la edad, pues ellos tienden a siempre estar cansados, ¿no? A siempre tener pereza, a siempre tener sueño, a qué manera, o a estar muy solos. Entonces, esta situación de pandemia para los niños que estaban solos, que no hay un padre de familia que esté pendiente, pues los aisló mucho más. Y a mí lo que me preocupa es con esos niños que encontraron su zona de confort en la soledad, cómo van a actuar cuando deban asistir a clases, cómo el padre debe trabajar en esa motivación para que el niño quiera volver a lo que era nuestra normalidad antes de la pandemia. Entonces, es un papel fundamental que el padre de familia empiece no solamente con el adolescente, sino desde el más pequeñito de la casa hasta el más grande, a hablar qué sentimientos tienen ellos o qué perspectiva tienen ellos, cuál es el punto de vista de cada uno de ellos frente al regreso al colegio. Ahí podemos testear si el niño está motivado por volver, si el adolescente está motivado por volver, qué va a hacer cuando regrese. Vamos a poder preguntarle a los hijos, a los niños, qué es lo que más extrañas de tu colegio, qué sería lo primero que harías cuando entres a tu colegio. El más pequeñito va a decir ir al parque con mis amigos.
El más grande va a decir, no, encontrarme con mi parche, con mis amigos, pero ¿cómo va a ser esa interacción? Tenemos que prepararlos porque los niños y los adolescentes entre pares son muy cercanos. Entonces, hablar de un distanciamiento social con un niño que se encuentra con su profesora favorita, de un adolescente que se encuentra con su amigo del alma, que solo lo ha podido ver a través de una pantalla, el tenerlo cerca, eso no va a ser tan fácil, eso no va a ser tan sencillo de manejar como se plantea, claro, en el texto, en la resolución del presidente, en todo como se ha manejado, o en otros países puede que funcione. ¿Por qué? Porque tal vez su cultura no es tan cercana, porque han manejado muy bien las normas y las personas son un poco distantes socialmente, pero en nuestro entorno cultural, donde la gente es feliz con el contacto, donde un abrazo nos hace feliz, donde nosotros somos pues tan cercanos al otro, pues va a ser un trabajo bastante difícil de manejar. Entonces es importante que ahorita nos preparemos para eso y que preparemos a nuestros niños para eso. Porque si los llevamos de un día para otro al colegio, y bueno, mire a ver, usted ya sabe que se tiene que cuidar, pero no les enseñamos antes y no hacemos una preparación, pues va a ser un cambio bastante brusco, que fue lo que Claro, vivimos al inicio de la pandemia. Sí, sí, a nosotros claro. nos dijeron, bueno, tiene que conectarse, le enviamos el enlace, conéctese y vamos a dictar la clase, pero nadie nos preparó. Fue un Sí, proceso y vinimos aprendiendo en el camino. Entonces, volver a retomar la presencialidad requiere otro proceso, requiere un paso a paso. Y para que nuestros hijos no lo reciban de forma brusca, pues tenemos que empezar a educarlos en la manera correcta para que esos cambios no les afecten. Otra claro. cosa es, no Sí, podemos hablar de que un niño que ha vivido un proceso de duelo en casa después de la pandemia no llegue al colegio con temores, no llegue al colegio con miedo o incluso no quiera volver al colegio. ¿Sí? Eso es un tema supremamente importante. Quienes hayan vivido un proceso de duelo, de la pérdida de un ser querido, muy cercano al niño, al joven, al adolescente, tiene que informar eso a la institución, tiene que mantener esa información, esa comunicación constante para ver cambios en los estados de ánimo, porque esto puede generar en el niño una situación angustiante, el volver al colegio y sentirse expuesto porque pues todos sus compañeros van a estar ahí, van a estar adultos, van a haber maestros, y el hecho de haber perdido un ser querido, pues eso hace que el joven o el niño llegue con miedo. Entonces, es un tema supremamente importante que se tiene que manejar y que se tiene que tener en cuenta. No todos los niños van a regresar igual a como salieron. ¿Sí? Todos van a claro, llegar claro, Diana. diferentes. Usted misma lo dijo hace un momento. Cuando nosotros tuvimos que cambiar todas esas costumbres en las que veníamos, ese estilo de vida que teníamos, y llegan y nos dicen, no, tienen que irse para la casa y además de eso tienen que estarse en la casa durante X cantidad de tiempo y no pueden salir y no va a poder interactuar y no va a poder hacer lo que venía haciendo. eh, Sueños frustrados, 15 años frustrados, actos de graduación frustrados de la promoción del año 2020, en fin, una serie de actividades familiares y no familiares, una serie de actividades muy representativas y significativas para la vida de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes. eh, Vivir durante este año y 4 meses, que es lo que tenemos hasta ahora en este momento, pero también hay que decir que durante este año y 4 meses eh, hemos podido tener de alguna manera, hemos podido salir de esa burbuja, por decirlo así, hemos podido retomar de alguna manera un poco el deporte, hemos podido retomar salir a los centros comerciales, hemos podido retomar compartir con nuestro círculo familiar cercano, ¿sí? Y sin embargo, pues existe el temor ahorita de volver otra vez a retomar, y es volver otra vez a la escuela, volver al colegio, volver a las clases, volver a los salones, volver a encontrarme con mis amigos, con mis amigas, con mis profesores, con mis profesoras, ¿sí? Y es precisamente vivir nuevamente lo que vivimos el año pasado en marzo.
¿sí? Cuando usted lo decía, ¿no? Nos preparamos y nos enviaron el horario, los links, las herramientas para hacer las videoconferencias y de esa manera pues lograr sobrellevar de alguna forma el proceso de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo del pensamiento, el conocimiento, etcétera, con nuestros estudiantes a través de esas actividades. Y ahorita estar en estos momentos ya retumbándonos en los oídos, y porque a Vox Populi por todos lados ya se dice y se anuncia que de alguna manera tenemos que volver. Y sí, de hecho, tenemos que volver. El virus ya se quedó, vino para quedarse. No lo vamos a eliminar, como tampoco pudimos eliminar la rubeola, el sarampión y todas las demás que también con vacunas hemos logrado atacarlas y esas enfermedades y poder vivir en armonía de alguna manera, protegidos también, pero sin dejar de protegernos, que es lo que tenemos que tener presente hoy en día. Entonces, esas dinámicas, Diana, de las que usted hablaba, esos cambios, digamos, esos cuidados, esas relaciones y ese acompañamiento que vamos a tener que tener muy presente para poder hacer ese regreso al colegio de manera segura, pero sobre todo también exitosa, de la forma en cómo se contemple en cada uno de los establecimientos educativos respondiendo a su contexto, a sus necesidades, ¿sí? Es lo que tenemos que tener presente. Entonces, por ejemplo, Diana, yo la invito ya para cerrar un poquito el cómo hemos vivido la pandemia y para entrar entonces en cómo nos tenemos que preparar para cuando decidamos que nuestros hijos regresen al colegio, hablemos, por ejemplo, de los cambios, Diana. Cambios de horario, cambios de hábitos, ¿sí? Hoy en día nuestros hijos se están acostando a una hora y se están levantando a otra porque en los colegios flexibilizaron los horarios, ¿sí? Cambios incluso en las horas de la comida, porque los colegios también en ese cambio de horario, pues incluso también el cambio del descanso y es la media mañana que nuestros estudiantes o nuestros hijos tenían en su época de presencialidad, que para muchos esa media mañana se convirtió fue en el desayuno, ¿sí? Como anteriormente el desayuno era antes de irme para el colegio. Entonces, esos cambios, Diana, cambios incluso en el hábito de levantarme temprano, de asearme, de tener mi uniforme, de vestirme, de peinarme, de desayunar, de salir al colegio. Entonces, hablemos de esos cambios. ¿Qué deberíamos tener en cuenta nosotros los padres de familia para estar hablando ya en la casa con nuestros hijos de manera de que se vayan preparando para esos cambios, ¿no? Cuando decidamos, insisto, porque en todo caso somos nosotros los que decidimos cuándo nuestros hijos van a regresar al colegio. Sí, Edgar, si bien es cierto, los seres humanos somos seres de hábitos, ¿sí? Nos adaptamos fácilmente. Eh, los niños y los adolescentes pues, se adaptan fácil, pero hay que empezar a hacer una preparación. Hay que hacer una preparación en esos cambios de horario de sueño, de alimentación y de hábitos de estudio, ¿sí? Es muy diferente desde la virtualidad, desde la comodidad de mi casa, donde todo lo tengo a la mano, a la presencialidad en clase, ¿sí? Por ejemplo, si el niño tenía sed, pues fácilmente agarraba su vasito de agua o antes de ir a estudiar llevaba sus cositas, llevaba sus galletas por si le daba hambre, pero en clase pues no lo va a hacer, ¿sí? Y muchos de los niños en las dificultades en la alimentación, pues eso interfiere en la atención, ¿sí? Un niño que no está bien alimentado, pues no es un niño que va a atender de la misma manera que el niño que va bien desayunadito, que va bien dormido, porque hay niños que incluso ni siquiera duermen. El proceso de la virtualidad generó cambios en todo, cambios de vida, cambios en el entorno familiar, porque no era lo mismo ver al niño cuando llegaba de trabajar a verlo todo el día en casa, ¿sí? A tener que suplir todas sus necesidades. Entonces es un cambio general que tiene que ser también paulatino, tiene que ser progresivo, pero tenemos que empezar desde ahora, porque lo que es claro es que en algún momento de nuestras vidas vamos a volver a la normalidad de las clases presenciales. Es decir, nuestros niños van a volver al colegio, ya sea cuando todos tengamos un esquema de vacunación frente al COVID, si se logra que los niños, bueno, eso está por definirse. Pero lo que sí es claro es que en algún momento lo vamos a hacer y debemos prepararnos desde ahora. Los niños desde la comodidad de su casa se están acostando muchos muy tarde porque pues, se pueden levantar,
se lavan los dientes. En algunos casos, y sobre todo en los adolescentes, ni siquiera se lo hacen, entonces no se bañan y se conectan. Y se pusieron la camisa y rapidito están ahí porque están en la zona de confort, en su casa. Y nadie los va a mirar y nadie los va a criticar. Pero en la presencialidad es muy diferente, porque el niño sí se va a tener que levantar previo a la hora de entrar a clases. Fuera de eso tienen que tener en cuenta el transporte. Eso es algo muy importante que también tiene que definirse. Hay niños que viven muy lejos del colegio, hay niños que viven cerca, entonces el transporte también puede ser una dificultad a nivel de contagio y a nivel de contacto social. Pero hay que empezar a hablar desde ya con nuestros hijos de que debemos regular los horarios de sueño, de que los niños deben dormir 8 horas para poder estar atentos a las clases, porque si no, pues son niños que se van a dormir en la presencialidad, ¿sí? Hay otro aspecto muy importante, Edgar. Las pantallas pues son llamativas para los niños, son llamativas para los estudiantes y facilitan la atención. Es muy diferente cuando un niño está en una clase virtual a cuando ya llegue a la presencialidad, cuando no tenga todos los estímulos audiovisuales y todas las herramientas tecnológicas a la mano. Entonces hay que ir hablando con nuestros hijos de todos estos temas, de qué recuerdas de tu colegio antes de la pandemia, porque eso nos va a ayudar a enlazar y a reorganizarnos en lo que van a venir, en los cambios que se van a generar. Los horarios también de estudio y los hábitos de estudio. Normalmente en la virtualidad muchos de los colegios que propusieron que no hay tareas, entonces los niños tienen su tarde libre, pero en la presencialidad se manejarán los mismos conceptos o los mismos criterios, no dejarán tareas en la tarde para los niños o si regresarán a esas tareas. Entonces, esos hábitos de repaso, de estudio, de revisar tareas para el otro día, todo va a cambiar y es algo que los niños en estos momentos, pues no, en la mayoría de los colegios pues, no lo están haciendo y eso genera también otro choque en ellos. La alimentación, como te dije, es primaria. Si un niño se alimenta bien, si un niño se nutre bien, va a lograr tener mayor facilidad de aprender, de conectarse con el conocimiento que imparten los profesores y sus amigos. Entonces, hay una incidencia muy importante en esos cambios de Sí, horario y en esos hábitos. sí, Diana, total y absolutamente de acuerdo. Y sobre todo, me parece un poco para recalcar lo que usted acaba de mencionar al respecto de la alimentación. ¿Y por qué lo digo? Porque entendiendo que cuando regresemos al colegio, seguramente esos espacios de la toma de la merienda en el descanso, a lo mejor no los van a tener, ¿sí? Y no es porque no querramos que los tengan en los colegios, sino sencillamente es para evitar precisamente esa propagación, es evitar ese contagio, tratar más en lo posible de que siempre estén con el tapabocas puesto, que tengan ese distanciamiento, y eso hay que comenzar a hablarlo, porque eso hace parte de los cambios de los que yo le estaba proponiendo a usted que habláramos y que usted perfectamente nos los ha sabido ilustrar. Pero además de cambios, y que no solamente son esos, Diana, son tal vez muchos cambios más, pero digamos que por el tiempo no vamos a poder abordarlos a todos, pues pasemos entonces también a algo supremamente importante, Diana, si le parece, son los cuidados. Cuidados que están de la mano de esos cambios o cuidados que son consecuencia de esos cambios y son cuidados en temas de bioseguridad, que esos cuidados generen tranquilidad en los padres de familia, en los profesores, en los mismos estudiantes, que genere ese clima de confianza. ¿Para qué? Para que ese estado mental y emocional de los niños que regresan a una escuela con unas condiciones y unas características totalmente diferentes a lo que veníamos viviendo desde el año 2020 hacia atrás. Y hago referencia a esa cercanía de la que usted mencionaba que tenemos en Colombia, del que no nos saludamos como en Japón así, sino que es venga y lo abrazo, y el puño, y el beso en el cachete, y obviamente cuando regresen, pues digamos que esa espontaneidad que nosotros los colombianos Nos tenemos, caracteriza. que nos caracteriza, por supuesto que sí, pues eso es el primero, es el primer riesgo y es lo primero que debemos hablar con nuestros hijos,
que es lo que es lo que nos estamos llamados a cuidarnos. Entonces, en esos temas de cuidados, Diana, ¿cuál sería la sugerencia para los padres de familia y los estudiantes? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, los niños han escuchado mucho sobre el tema del COVID, cómo se contagia, cómo podemos ser víctimas de eso. Es un tema que los niños ya manejan, pero eso lo creemos nosotros los adultos. Hay que saber qué piensan ellos del COVID y desde su propia experiencia, cuando uno le pregunta al niño, bueno, para ti, ¿qué es el COVID? ¿Cómo se contagia el COVID? ¿Cómo podemos evitar un contagio? Y cuando llegues al colegio, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Entonces, si el niño le responde, yo no puedo quitarme la mascarilla, yo no puedo compartir mi agua, yo no puedo compartir mi lonchera, yo no puedo compartir ni siquiera mi alcohol, porque ellos incluso pues tienen su propio alcohol y algunos lo llevarán mucho más llamativo que otros. Entonces el querer decirle, ay, te cambio mi alcohol por el tuyo, ya con eso pues hay un cruce de objetos y eso no es nada preventivo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Manejar la información clara con nuestros niños y decirles, tu papel es fundamental para que podamos seguir en la presencialidad, para que podamos evitar un contagio en casa. Porque si bien es cierto, los niños no son los más afectados con esta pandemia a nivel de salud, ¿sí? Sí lo son a nivel socioemocional, porque ellos son los que se han privado más del contacto social y de su desarrollo, porque estaba mal interpretado el colegio. Si alguien lo veía como un lugar donde los niños solamente aprendían o adquirían conocimientos de matemáticas, lenguaje, filosofía, no, eso no es el colegio. El colegio es un entorno saludable para el desarrollo de muchas habilidades y muchas destrezas en los niños. Entonces, el decirle al niño, el testear qué sabe el niño frente a la pandemia y cómo se puede cuidar, cómo puede mantener un autocuidado, es fundamental que el padre de familia le pregunte a ellos, porque nosotros muchas veces hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y creemos que el niño ya nos escuchó y ya nos entendió el mensaje. Pero es muy diferente cuando somos nosotros los que escuchamos y son ellos los que hablan. Entonces mi recomendación como psicóloga es escucharlos más, es escuchar qué piensan ellos, cómo ellos mismos pueden prevenir un contagio, cómo se pueden cuidar y qué no deben hacer en el caso de la presencialidad. El quitarse la mascarilla o el compartir la mascarilla porque ese es de Superman, o incluso el adolescente que está en contacto con esa persona especial para él, ¿sí? Un beso, un abrazo, ese contacto muy cercano, pues va a generar un riesgo también. Entonces hay que hablar con nuestros hijos de cómo ellos se van a cuidar cuando lleguen a la presencialidad, para que así ese concepto sea tan personal, tan de cada niño, que un papá esté tranquilo, bueno, el niño lo va a manejar. Un ejercicio que podemos hacer es decirle, bueno, vamos a imaginarnos que estamos en el colegio, ¿tú qué vas a hacer si yo, y hacer un juego de roles, ¿sí? ¿Tú qué vas a hacer si yo te digo, ay, compárteme un poquito de agua? ¿Cómo le dirías? Entonces, eso va a preparar a que si sucede esa situación en clase, pues él ya va a decir, yo ya lo preparé con mi mamá, yo esto ya lo hablé, y está más preparado y más seguro para afrontar ese tipo de situaciones que se pueden presentar. Claro, claro que sí, Diana, por supuesto, y precisamente somos nosotros, los padres de familia, los primeros llamados a sentarnos con nuestros hijos, a hablar con ellos, a hacer ese juego de roles, simulaciones, eh, porque todo eso los va a preparar a ellos para ese regreso y nos va a dar tranquilidad a nosotros de saber que logramos enseñarle a nuestros hijos cómo protegerse él y cómo proteger también a sus compañeros y a sus profesores, ¿sí? Diana, algo también supremamente importante, que por supuesto se deriva de esos cambios que hemos venido hablando y de esos cuidados que acabamos de tocar, y tiene que ver con las relaciones. ¿Qué sugerencia podemos darle nosotros a los padres de familia para que preparen a nuestros hijos, bien sean niños o niñas o bien sean adolescentes o jóvenes, para que cuando regresen esas relaciones entre estudiantes, entre compañeritos, entre profesores, entre directivas, entre padres de familia, porque vamos a involucrarnos allí? Nosotros nos vamos a encontrar también con los demás padres de familias al ingresar al colegio, a la hora del ingreso, como siempre ha pasado,
y vamos a encontrarnos también nosotros con ellos al salir cuando vamos a ir a recoger a nuestros hijos. Pero ¿qué podemos nosotros compartirle a las personas que nos están viendo ahorita y los que nos van a ver después de, con relación a esto? ¿Cómo manejar esto, este tema de las relaciones precisamente, Diana? Relaciones precisamente para cuidarnos porque vienen unos cambios y unas dinámicas que van a empezar a surgir a partir de todo lo que hemos vivido en la pandemia. Bueno, Edgar, las relaciones sociales o la interacción social es una necesidad, ¿sí? Todos los seres humanos somos sociales y tenemos esa necesidad de interactuar con el otro, de compartir, para mantener ese equilibrio mental o esa salud mental. Necesitamos comunicarnos, es importante hacerlo. Pero pues las relaciones después de una pandemia nos cambió la forma de ver ese tipo, la forma de relacionarnos con el otro. Ahora debemos mantener un distanciamiento social, un distanciamiento selectivo, pero pues hay que educar mucho a nuestros niños porque vuelvo y te digo, ellos son muy espontáneos. Los niños son demasiado cariñosos, demasiado afectivos, y si es un niño que en casa no ha recibido ese apoyo, ese cariño o ese rol de la maternidad y la paternidad de forma efectiva y amorosa, ¿en quién lo va a buscar? En sus maestros. Porque para muchos niños su colegio era un lugar eh, de armonía, de felicidad, porque no es la misma realidad, no todos los niños viven la misma realidad, no todos los adolescentes tienen la misma realidad, son muy particulares, son historias diferentes, en algunos casos son historias muy traumáticas, muy difíciles, donde el entorno en casa es tan hostil, es caótico, es de violencia familiar, de violencia verbal o psicológica, o incluso también de abuso. Entonces, para ese niño volver a la clase volver al colegio va a ser su salvación, va a ser como su entorno saludable. En otros casos es muy diferente. Entonces, la forma en cómo se relacionan los niños, jóvenes, adolescentes, o incluso nosotros los padres, depende de cada realidad. No todos van a manejar la misma efusividad para saludarse, no todos van a manejar el control de sus emociones de la misma manera y no todos tienen la inteligencia emocional de la misma manera. Entonces, cada uno es un mundo muy diferente, pero depende de cada realidad. Entonces, decirte, no, Edgar, a la salida del colegio no puedes saludar a tu profesor, de tu niño, o no le puedes preguntar cómo le fue. O sea, eso va a ser algo que a todos nos va a generar así como un poquito como de ansiedad, de angustia, de incertidumbre, porque para un padre no hay nada más valioso que la vida de sus hijos, ¿sí? Para un padre, prácticamente el llevar al niño al colegio es entregar para muchos algo esencial, y ningún padre de familia va a llevar a su hijo esperando vivir un duelo, ¿sí? O tener la pérdida de un hijo, que es algo psicológicamente muy difícil de manejar, ni siquiera pues de superar, no, pero de sí de asimilar. Entonces, es una realidad muy diferente y depende de cada uno de los niños, pero sí como padres de familia tenemos esa responsabilidad de dialogar con ellos. Con los adolescentes es mucho más difícil la comunicación, y por eso nosotros desde el rol como psicólogos, en el caso de orientadores escolares del colegio, hacíamos ese canal de comunicación entre padres y estudiantes. Por eso, si un padre de familia ve que su hijo cambia, ve que su hijo es mucho más solitario, ve que su niño ya no comparte, ya no interactúa con usted, que se está aislando, que está triste, que no quiere comer, que tiene una desmotivación generalizada y que hizo un cambio abrupto de su conducta, es necesario que consulten con un especialista, que busquen la ayuda necesaria para que nosotros como psicólogos y como mediadores podamos entender al adolescente y podamos transmitirle la información al padre de familia para que podamos volver a retomar esa armonía familiar en el beneficio tanto de los muchachos, de los niños, como de los padres de familia, que también pues con tanta información se abruman, ¿no? Y es normal, porque ninguno de nosotros estuvimos preparados ni recibimos un curso para ser el mejor papá, ni para ser la mejor mamá. Cada uno hace un esfuerzo muy grande, pero sí como papás no podemos
repetir los patrones o las pautas de crianza con las que nos educaron, porque son generaciones completamente diferentes, ¿sí? Estos niños de ahora son nativos digitales, entonces ellos manejan muchísimo mejor las tecnologías que nosotros, y el avance que ellos han tenido con las clases virtuales ha sido sorprendente. Los niños rápidamente aprendieron el uso de la plataforma, de las herramientas digitales, y muchos papás aún no saben manejarlas. Entonces, ser papá es una responsabilidad muy grande, y es tener la obligación de estarme informando de lo que están viviendo los niños ahora, los adolescentes ahora, cuáles son las situaciones de riesgo. O sea, un padre de familia, por el hecho de cumplir con los gastos de la casa, de que no le falte nada, no está haciendo un buen rol de papá. Nosotros como papás tenemos que ponernos la camiseta y decir, yo quiero formar un gran ser humano, yo quiero formar un gran joven, adolescente, pero debo estar ahí, debo estar atentos a esos cambios. Entonces, la salud mental hoy en día se está volviendo una necesidad, eh, porque los artistas que siguen nuestros hijos se han visto afectados por su salud mental. Entonces, la mayoría de los artistas que los niños y adolescentes siguen sufren de depresión, sufren de ansiedad, y ellos han venido consultando qué es eso, porque antes era como un mito, eso no me pasa a mí, o me pasaba, pero no sabía qué era. Hoy en día la información la tenemos a la vuelta de la esquina en solo un clic, y podemos informarnos un poco más, y vamos a darnos cuenta de la importancia de que nuestros niños estén mentalmente sanos. En la adolescencia se disparan muchas enfermedades mentales, muchas situaciones psiquiátricas, y debemos estar atentos para que nuestro niño, no sabemos si él está viviendo una situación de estrés, de ansiedad, de angustia, bueno, muchas situaciones que se pueden vivir, y como padres de familia debemos estar atentos a esos bombillos de alarma que nos están mostrando nuestros hijos con un cambio de conducta. Entonces es importante trabajar de la mano de la comunicación con un especialista. Claro que sí, Diana, y sobre todo en eso que estamos hablando, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con las relaciones, ¿no? Es decir, cuando nuestros hijos, cuando nosotros decidamos que nuestros hijos vuelvan al colegio, tenemos que estar muy atentos a esos síntomas o a esos signos de alerta de la forma en cómo se está sintiendo, en cómo se está relacionando con sus compañeros, con sus profesores, ¿sí? Y cuando regrese a la casa, pues deberíamos sentarnos y al menos tener una charla con ellos, porque eso nos va a dar un poco más de confianza y de seguridad a nosotros como padres de familia, de saber que nuestro hijo, después del temor de nosotros como padres de familia, de no querer enviarlos y tomar la decisión de enviarlos, pues saber cómo él se está sintiendo, cómo está interactuando, si ha sido beneficioso o no para él después de tanto tiempo de no estar en el colegio con sus compañeros, allá de manera presencial y con sus profesores sobre todo. Diana, yo pienso también que de alguna manera los profesores, nuestros profesores, nosotros los profesores, eh, tenemos que también irnos preparando de alguna forma para recibir a nuestros estudiantes cuando estamos desde luego de profesores, para que precisamente con todas estas recomendaciones que usted nos está compartiendo, ese tránsito de comodidad, ¿sí? Es decir, desde el primer día hasta cuando ya comienzo a tener el hábito y a generar el hábito y acostumbrarme otra vez nuevamente al colegio, como nosotros desde el rol de profesores es supremamente importante. Cualquier palabra que digamos, y estoy hablando de una palabra afectiva de recibimiento, que no necesariamente lleve o invite a violar ese distanciamiento social, pero que de la forma en como decía yo comunicarme con mis estudiantes, pues me comunique con ellos, los haga sentir de alguna manera agradables en el espacio, independientemente de las circunstancias y del metro cuadrado en el que esté el lejano, y con tapabocas y con protector y bueno, con todos esos protocolos y todas las medidas de seguridad, que va a ser algo seguramente extraño para ellos cuando regresen a la casa. Entonces es un saludo, perdón, y además de eso es un llamado también a nuestros profesores, que afortunadamente muchos de ellos también son padres de familia y están también en el mismo asunto de pensar si envían o no a sus hijos al colegio, o cuándo es el día indicado o cuándo será el momento indicado para enviarlos.
Y entonces, desde ese acompañamiento psicológico de orientación escolar que se hace en los colegios de Ana, ¿cuál es el mensaje a los profesores, perdón, para que apoyen ese proceso y para que efectivamente sea exitoso, digamos, la alternancia en cada uno de esos establecimientos donde se decida y el padre de familia envía a sus hijos? Bueno, Edgar, yo pienso que es importante que cada institución haga una evaluación, ¿sí? Por medio, no sé, de un test, un cuestionario o algo para mirar las realidades y saber qué se va a recibir, cómo se va a recibir el estudiante, quiénes están de acuerdo y quiénes no están de acuerdo con la presencialidad. Es importante la comunicación. La comunicación siempre será clave para un buen manejo de situaciones. Si un padre de familia no comunica la realidad de su hijo, es muy difícil que un maestro logre adivinar o logre conectarse con lo que está viviendo cada uno de nuestros estudiantes. Entonces es importante que el padre de familia comparta su situación. Yo pienso que es importante que antes de que los niños lleguen, como saber cómo están viviendo, qué niño pasó por una situación de duelo, qué niño tuvo una situación difícil en casa, qué niño se aisló, qué niño se volvió adicto a los videojuegos o qué adolescente se volvió adicto a los videojuegos, qué niño sufrió un cambio de ansiedad, qué niño estuvo tranquilo, qué niño pudo continuar con sus actividades deportivas, porque todo eso influye, ¿sí? O sea, y así los maestros van a tener un panorama mucho más claro de cómo recibe a sus estudiantes, porque ninguno va a recibir el mismo estudiante que se fue a la virtualidad en marzo del año pasado. Ninguno. Todos vivimos situaciones diferentes, algunos más difíciles que otros. Para algunos niños fue fabuloso compartirlas con sus papás, se disfrutaron, compartieron, tuvieron tiempo los papás por primera vez después de estar en mucho tiempo en clase y estar aislados, pudieron ir a comerse un helado, pudieron ver una película en la tarde, porque trabajando en casa pues podían hacer muchas cosas. Eh, pero pues todos los niños manejaron una realidad diferente. Entonces, yo creería que lo más adecuado es que el colegio conozca las condiciones en las que se encuentra cada uno de sus estudiantes para poder abordar y tener en cuenta cuáles son los niños que van a requerir mayor atención, cuáles son los niños que están muy bien y cuáles son los niños que de pronto van a necesitar ayudas especializadas, ¿sí? Bueno, Diana, excelente recomendación. Yo también comparto eso. Así como cuando recibimos a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, perdón, como yo manejo los dos roles, a veces me equivoco, y hacemos un diagnóstico empezando el año para saber cómo Exacto. vienen en términos de conocimiento, pues está muy bien su recomendación de hacer un diagnóstico previo de cómo estamos recibiendo a ese niño, no en términos del desarrollo del conocimiento durante este año y 4 meses, sino en términos de su salud mental y emocional, sobre todo, ¿no? Y además porque hemos vivido también dinámicas familiares en donde han tenido muchas pérdidas y donde esa pérdida ha sido representativa, es decir, estamos hablando de pérdida de papá, pérdida de mamá y en algunos casos de los dos, o de abuelos o de abuelas, o en algunos casos de los dos y de muchos otros más. Espacios o escenarios en donde se vio mucho más la ausencia de los padres de familia porque continuaron su etapa laboral y productiva y sus hijos quedaron en la casa solos y sin acompañamiento. Entonces, es muy interesante que los colegios tengan en cuenta esa realidad, esa radiografía, esa panorámica, ese diagnóstico, esa caracterización, como lo querramos llamar, para que de esa manera en la medida de las posibilidades nuestras, desde una perspectiva pública y o privada en el sector de la educación, pues podamos recibir y atender de una mejor manera a esos niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces, excelente. Diana, vamos a entrar en un tema, Diana, del acompañamiento. Y este acompañamiento, de alguna forma, lo tocamos al iniciar la charla y es con relación al acompañamiento que hemos venido haciendo, a los roles que hemos tenido que desempeñar. Pues los que somos profesores no nos ha costado mucho, la verdad, pero sí sabemos de experiencias de padres y madres de familia que les ha costado mucho entender el rol del maestro en casa. Y es el acompañamiento que ha venido haciendo con su hijo para que vaya avanzando en ese proceso académico,
para que logre hacer el desarrollo de sus actividades, para que se prepare para las evaluaciones, bueno, en fin, acompañamiento en general. Diana, ¿qué recomendación? Yo sé que hemos mencionado algunas durante el desarrollo del conversatorio, pero volvamos a decir, ¿qué recomendaciones deberíamos hacerle a nuestros padres de familia para que en esos términos de acompañamiento que se han venido viviendo en casa, no vayan a sufrir nuestros hijos, ¿sí? Cuando regresen a la presencialidad en los colegios? Bueno, Edgar, un tema supremamente importante y es la autonomía. Ellos venían de la presencialidad, de ser autónomos porque en clases no estaba el papá al lado que le ayudara, que le buscara las actividades, que le diera la guía, que le facilitara o incluso en algunos casos que le ayudara con algunas evaluaciones, ¿cierto? En la virtualidad es muy diferente, porque pues ellos están tranquilos de que, ay, se me olvidó tal cosa, voy, la imprimo rapidito, tengo la guía, todo lo tienen a la mano. Y el hecho del padre sobreprotector, ¿no? Que todo el tiempo está ahí, responda esto, dígale para que, claro, salga muy bien en sus estudios. Es más, Edgar, muy pocos niños reprobaron asignaturas. Yo creo que la virtualidad facilitó que los niños lograran unas notas muy, muy buenas porque tenían toda la información a la mano. Si tenían una evaluación y no recordaban muy bien la pregunta o el contenido, pues fácilmente tenía el cuaderno a la mano, podía revisar conocimientos previos de clase y responder la evaluación. Pero es muy diferente una evaluación virtual a la evaluación presencial. Y ese es un papel fundamental que podemos hacer nosotros como papás y es enseñarles a ser autónomos, irlos preparando desde ya, porque la presencialidad está próxima, no sabemos cuándo es algo personal, pero sabemos que con los avances en el hecho de la vacunación que está llegando cada vez a más poblaciones, pues eso se va a lograr retomar. Entonces hay que irles enseñando a ellos a la autonomía, vas a alistar tu horario de estudio, vas a alistar tus cuadernos y vamos a imaginarnos que estamos en clase presencial. Yo no estoy, yo me fui. Puedes estar ahí vigilando y supervisando, pero enseñarles a ellos a ser mucho más autónomos va a ser una preparación para que ese cambio no sea tan drástico y genere tanto choque en los niños y en los adolescentes. Entonces, a esos papás que son algo sobreprotectores, les invito a que sean un poco más receptivos con esta información y les permitan mayor autonomía. Los niños pueden responder, o sea, si uno les exige a ellos, ellos pueden dar mucho. Incluso pues los sorprenden esas habilidades que ellos han desarrollado con la virtualidad. Entonces, exijámosles un poquito a la autonomía y en los adolescentes igual. ¿Sí? Ya están mucho más grandes, entonces ellos tienen que ser mucho más responsables con sus procesos escolares, porque es un compromiso de ellos. Claro, Diana, y en medio de esto que acabamos de hablar sobre acompañamientos y lo que ellos van a vivir allá, seguramente van a haber muchos episodios de frustración de los de nuestros hijos y tal vez también de nuestros profesores. ¿Y por qué lo digo, Diana? Porque en estos escenarios de educación remota o en casa, nuestros hijos aprendieron de una manera supremamente fenomenal, pudiéramos decirlo, a respetar el uso de la palabra. Y es porque sencillamente silenciaban el micrófono, ¿sí? Y no lo encendían absolutamente para nada. Y en algunos casos, pues ni siquiera la cámara, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que nuestros hijos, ya estando en la presencialidad, donde sí ya es posible no solamente levantar la mano, sino hablar, participar, ¿sí? Hacerse parte de la clase, pasar al tablero, qué sé yo, lo que sea, la actividad que proponga el profesor, obviamente con toda la seguridad del caso? ¿Cómo hacemos? ¿Qué le decimos a nuestros papás, Diana, para que vayamos también hablando de eso con nuestros hijos? Porque cuando eventualmente vuelvan al colegio eso va a suceder. Y entonces usted se imagina un escenario en donde el profesor pida la palabra y eso, y si eso a veces se ve en la virtualidad, Diana, en donde el profesor pide que alguien diga algo y ninguno dice nada porque es que temen activar el micrófono, pues entonces, ¿qué va a pasar cuando regresemos a la presencialidad? Sí, pero hay que tomarlo en cuenta de acuerdo a las edades, Edgar, porque no es lo mismo pedirle la palabra a un niño, que es supremamente espontáneo, a pedirle la palabra a un adolescente, ¿sí? Lo notamos en la virtualidad cuando cambiamos el escenario del aula de clases a un computador.
y es que en los niños pequeñitos tuvo que educarse para que ellos mantuvieran el silencio y tomaran la palabra a medida que el profesor le va preguntando. Sí, al principio yo recuerdo en las clases virtuales con mis niños y era una locura. O sea, todos querían hablar, claro, porque veían en la pantalla, ay, mire, fulano tiene no sé qué, y entonces cada rato interrumpían al profesor por comentarios de que mire mi peluche favorito, mira lo que me compré, mire lo que me estoy comiendo. Entonces, el profesor logró hacer un papel muy importante en la regulación de la clase virtual. Ahora es él el que tiene que asumir un rol fundamental y casi que magistral y asombroso para volver otra vez a permitirle al niño participar desde la presencialidad. Y es normal que nosotros queramos compartir con los demás, porque pues como siempre te he dicho, los seres humanos somos tan sociales, tan necesarios de la comunicación, que está el chiste ese que habla más un perdido cuando aparece. Entonces, así van a ser muchos adolescentes, van a querer hablar, o muchos niños van a querer hablar, porque duraron mucho tiempo sin hacerlo, sin interactuar con sus pares, sin participar en una clase, sin participar en el tablero, que todos lo van a querer hacer. Entonces, ahí el papel fundamental lo marca el maestro en la organización de sus clases, en el poder orientarlos en los adolescentes para poderles sacar la información, ¿sí? Que los adolescentes les da pena preguntar, pero a un niño no le da pena equivocarse. Un niño siempre será espontáneo, así su respuesta sea completamente diferente a la pregunta, pues el hecho de que él participó y la profesora le dijo muy bien, eso ya para él es satisfactorio. Uy, la profe me dijo muy bien, participé. Y eso es un proceso diferente en cada niño. Entonces, pero sí los maestros deben estar muy atentos al niño que llegó cambiado, el niño que participaba mucho antes de la virtualidad, al niño que está solo, el niño que está aislado, el niño que tiene temor. Esos son los niños, son los casos de mayor atención. Entonces, el maestro va a ser una mano derecha para nosotros como papás para identificar situaciones, para identificar necesidades. Entonces, es un espacio ya muy de ellos. Claro, Diana. Diana, y entonces ya para ir cerrando este espacio, hay unas preguntas que han venido haciendo ahí en el chat, que se las vamos a compartir para darle respuesta a algunas de ellas. Pero Diana, ¿cómo sensibilizamos a los padres de familia y a los estudiantes para entender que la presencialidad es importante para la interacción social? Uf, esa pregunta es clave. Mira, eh, la socialización es fundamental para fortalecer personalidad, para desarrollarse. Si bien es cierto, el colegio permite el conocimiento, pero también permite ese desarrollo socioemocional. Un niño que se desarrolla muy bien es un niño que puede compartir experiencias, que puede compartir sus conocimientos. Hay niños que son muy inteligentes, pero a nivel socioemocional son muy aislados, entonces nadie descubre todas esas capacidades intelectuales del niño. Entonces, esa es la tarea fundamental de la escuela. El interactuar con sus pares, el interactuar con sus maestros permite que el niño se sienta mucho más cómodo de expresar todo su conocimiento, de poder decir cómo se siente, qué piensa, qué ha analizado. Hay niños que son brillantes, pero socialmente no son muy comunicativos. Entonces, desafortunadamente, tanto intelecto se pierde porque no lo comparte, ¿sí? Entonces, y eso va a ayudarlo a mantener buenas relaciones en la universidad, en su trabajo, con su pareja, con sus vecinos, con sus amigos. O sea, la parte social es esencial para una salud mental, para un entorno, tanto familiar, social, educativo y laboral, ¿sí? Una persona que se comunica muy bien, que logra expresarse muy bien, pues es una persona que exitosamente va a ser a nivel profesional y en todos los aspectos de su vida, porque logra comunicarse. Muy bien, excelente, Diana. Vamos a pasar entonces a las preguntas que han venido haciendo las personas que nos están siguiendo, agradeciéndoles por estar allí conectados. Y recuerden darle clic a la suscripción ahí en el canal de YouTube. Necesitamos llegar a los 1000 suscriptores para mejorar un poco más
la transmisión de nuestro canal a través de los dispositivos móviles. Entonces, bueno, aquí hay una pregunta, Diana, que dice, ¿qué tipo de preguntas debemos orientar como padres de familia para que los adolescentes no respondan con monosílabos? El tipo de pregunta abierta. Claro, tú le preguntas a un adolescente, ¿tú quieres volver al colegio? Va a decirte o sí o no, ¿sí? Pero si tú le preguntas, pues, ¿cuáles son tus expectativas? O ¿cómo te imaginas que va a ser tu regreso al colegio? Esa es una pregunta abierta. Entonces, ahí ya no te puede decir ni sí ni no. Ahí él tendrá que decirte, pues, no sé, me imagino que va a ser aburrido, me imagino que va a ser normal, o me imagino, pues, ¿y qué es normal para ti? O sea, desde lo que él te responda y lograr descubrir un poco más, porque sí, esa es una característica muy propia de la adolescencia, monosílabos, sí, no, aburrido, no me gusta, next, sí, Normal. normal, next. Entonces, sí nos toca a nosotros como papás ser muy astutos para poder descubrir un poco más esas emociones de nuestros hijos. Y yo invito mucho a los papás a estar a la vanguardia de tantas situaciones que abordan a los adolescentes. Si nosotros no estamos atentos al uso de las tecnologías, a las situaciones de la actualidad, pues nos vamos quedando atrás y nuestros hijos van avanzando y nosotros nos vamos a desactualizar en todo. Entonces es importante sí estar a la vanguardia de qué está pasando con los adolescentes, qué es lo que más les gusta a ellos, qué herramientas están utilizando más, en qué pasan más el tiempo los adolescentes, porque tenemos que estar, vea, pendientes de ellos. Son los que más atención necesitan. Nosotros los papás creemos que son los pequeñitos, pero un pequeñito siempre va a estar al lado de nosotros, un adolescente no, o un adolescente puede que físicamente esté al lado de nosotros, pero su mundo está en la virtualidad y en las redes sociales. Entonces es importante estar revisando qué hacen sin llegar al extremo de pronto a meternos en su privacidad o en su intimidad. ¿Sí? Hay que ser muy, muy astutos, digo yo, para lograr recibir la información de un adolescente. Pero no hagamos preguntas cerradas porque nos van a contestar con respuestas cerradas. Sí, sí, eso incluso recuerdo yo ahorita un profesor de investigación en la universidad. Si usted le da opciones a la gente, pues la gente selecciona una de las opciones, pero si usted no le da opciones, pues seguramente es donde va a tener mucha más narrativa la respuesta. Entonces, Claro que sí, esa es la clave. totalmente, totalmente de acuerdo, sí. Diana, que hay una pregunta supremamente importante, ¿sí? Tuve que pedir un poco de aclaración a la pregunta porque la pregunta dice tal cual, ¿cómo se hace en el caso que sea el padre de familia quien sea el menos preparado al recibir a su hijo y al llegar a casa? Y lo que me quiso dar a entender es que si el padre de familia se siente temeroso cuando su hijo llegue de la escuela, que lo trate con indiferencia, que lo aísle o que lo rechace por temor de venir contagiado. ¿Qué sugerencia ante esa eventual situación de un padre de familia que sienta eso, que sienta ese temor cuando su hijo regrese del colegio a la casa, porque teme que de pronto su hijo venga y lo contagie a él y Sea pues un por canal de supuesto, contagio directo. exacto. Sí, es un temor, pero nosotros como adultos tenemos que tener muy claro que nuestra conducta va a marcar la respuesta de nuestro hijo, ¿sí? Si nosotros rechazamos, no me toque, vaya, váyase, o sea, le estamos generando a él un temor, uy, pero solamente te quería saludar, ¿sí? Y vamos a generar una brecha entre nuestros hijos y nosotros. Lo que tenemos que hacer es, hijo, tú ya sabes que cuando llegues del colegio, lo primero que tienes que hacer es ponerte alcohol, lavarte las manos, retirarte la mascarilla. En este caso, yo les recomiendo a los padres de familia que usen mascarillas no de tela, sino de tela quirúrgica, los que usan en las clínicas, porque están generando mayor efectividad en la prevención del contagio, tanto de la salida que con sus filtros y todos sus protocolos, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es recibir a nuestro hijo con alegría, con cariño. Si es un adulto mayor quien lo recibe, que es su abuelito, su abuelita, que no lo hagan de forma despectiva, porque pues, no sabemos si realmente el niño está haciendo un canal de contagio o no, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es, hijo, tú ya sabes que al llegar a casa,
Cuando te reciba alguien, vas a evitar hablar, vas a pasar al baño, te vas a lavar las manos, vas a desechar tu mascarilla, la vas a romper, la vas a botar en la basura, te vas a bañar y ahí, después de eso, pues ya va a venir el contacto social, el contacto de mamá, el contacto del abuelito, del pechiche, de cómo te fue y cuéntame ahora sí, pero que sea algo que sea preparado, que sea previo, porque si nosotros recibimos al niño, no, 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 sé, no se me acerque, pues lo que vamos a generarle, el mensaje que le vamos a transmitir a él es que no puedo tocar a nadie, ¿sí? O sea, voy a hacerle daño a alguien y pues no es la forma adecuada de manejar. Sí, efectivamente, digamos que esencialmente es no frenar esa espontaneidad de los niños, ¿sí? Y tener claridad, por eso es que estamos haciendo este espacio, Diana, para que los padres de familia se vayan preparando para. Y dentro de esa preparación es decirle, oye, mire, cuando llegas del colegio, me saludas, te pasas directamente al baño, te bañas, te cambias y ya después de eso sí, yo te recibo con un abrazo y un beso. Ya, si el niño lo tiene claro desde antes de, pues seguramente esa es la conducta que va a seguir cada vez que llegue del colegio a la casa. Y en la casa, pues Si el obviamente niño, también puede cuidarnos. ser que si el niño es muy pequeño, perdón que te interrumpa, si el niño es muy pequeño, hacer un ensayo antes de, ¿sí? Para que cuando él llegue, pues igual, tanto como papás como niños manejen la ansiedad de la situación, porque esto va a ser una situación que no le va a generar solamente ansiedad al niño de encontrarse con sus amigos, sino al padre de familia de ¿sí? cómo voy a recibir a mi hijo y obviamente que no se me vaya a enfermar, que llegue sano, que no esté en contacto, que haya seguido las indicaciones que como papá le dimos, ¿sí? Y es importante que cuando llegue el niño le vamos a decir, le vamos a preguntar si siguió un protocolo de seguridad. Bueno, cuéntame qué hiciste hoy. Y te quitaste la mascarilla, pero no con esa angustia y el grito, sino para que ellos nos puedan compartir qué hicieron, ¿sí? No, me tomé el vaso de agua, me fui, me retiré, para quitarme la mascarilla busqué un lugar apropiado para tomar un poco de agua, porque van a necesitar tomar agua, van a necesitar comerse algo, ¿no? Los niños no van a pasar su día sin recibir alimento, pero sí tenemos que prepararlos para que lo hagan de la misma manera. Entonces, cuando llegue a clase, de clase a casa, tenemos que empezar a compartir con ellos información de cómo te fue, qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que no te gustó. Es descubrir esos sentimientos, esa emoción que traen ellos y que ojalá sea casi que lleguen de clase para que ellos lleguen motivados a compartir y no sea después del almuerzo cuando ya se ha pausado, cuando ya han olvidado detalles, cuando ya la comunicación y el mensaje cambia. Claro, Diana, y precisamente eso que acabamos de mencionar y sobre todo lo que acabas de decir, me permite a mí ampliar un poquito más. Voy a ampliar un poquito más porque sé que con esto le voy a responder una de las preguntas que están ahí en el chat. Y es precisamente no pretender que nuestros hijos van a llegar al colegio a hacer estatuas, ¿sí? Y mucho menos que nosotros los volvamos temerosos de todo, ¿sí? Y entonces, mejor dicho, pues va a ser un niño inseguro, una niña insegura ya en el colegio y en la casa, bueno, en fin. Entonces, es muy sencillo, mira, así como muchos hemos decidido durante todo este tiempo permitir que nuestros hijos vayan y visiten a sus abuelos, vayan y asistan a una partida de torta con el núcleo familiar más cercano y cerrado de nuestra familia, así como hemos permitido que asistan, que vayan a un centro comercial, así como hemos permitido que salgan y hagan deporte, así como hemos permitido que vayan a cualquier otro espacios y escenarios para que tengan su interacción social, que es tan importante y lo hemos dicho hace un momento. Pues de esa misma manera tenemos que prepararlos y prepararnos nosotros para que nuestros hijos se sientan en confianza con el suficiente conocimiento y pero sobre todo la confianza nuestra para que ellos se protejan y protejan a sus compañeros y a sus profesores en la escuela o en el colegio. Y entonces, así Claro, como estamos llevando los protocolos. Edgar, que la inseguridad y el miedo se transmite, ¿sí? Si un niño ve a su papá que está nervioso, que está ansioso, que está preocupado, pues el niño lo va a notar y se va a preguntar por qué estás preocupado y le vamos a transmitir eso. Si un padre de familia está seguro y le brinda seguridad a su hijo, pues su hijo va a actuar de la mejor manera, de la forma más apropiada. Entonces, hay que manejar nuestras emociones como papás para que enseñarles a ellos también a manejar, ¿sí? Porque un papá sobreprotector
va a generar niños inseguros, o el papá despreocupado le va a enseñar al niño y el niño va a aprender desde el error a cómo actuar. Entonces hay que mantener un equilibrio y hay que manejar las emociones como adultos para enseñarles a ellos, a los niños, a gestionar esas emociones que son muy normales, como el miedo, la angustia, frente a una situación que desconocemos o desde cada realidad que es muy diferente. Perfecto, Diana. Bueno, yo creo que ya hemos llegado al final. Acá hay una pregunta y antes pues agradecerle a Rosa Miriam y a Yareli por las dos preguntas que hemos mencionado anteriormente y al señor Jesús, pero él pregunta es algo sobre, ¿es recomendable mandar a un niño a clases presenciales cuando en casa hay una persona con comorbilidades no vacunado? Bueno, creo yo que esa pregunta tal vez no está dentro del tema que nosotros quisimos abordar, pero yo le respondería al Señor Jesús que lo hemos dicho muchas veces, que somos nosotros los padres de familia los que estamos en la potestad de decidir si enviamos o no a nuestros hijos. En ningún colegio, ni público ni privado, nos están obligando ni nos van a obligar, porque eso es una directiva ya ministerial. Van a volver y van a regresar al colegio son los niños, niñas y adolescentes y jóvenes que su núcleo familiar o su acudiente, su papá o su mamá decidan que lo va a enviar, y obviamente los colegios están preparándose desde todo punto de vista, tanto los colegios públicos como privados, desde sus necesidades y sus dificultades, están preparando un plan para lograr recibir en la modalidad de alternancia a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que los padres de familia, insisto, decidan que ya es hora de y que están con plena seguridad de que deben volver y que ya pueden y que cuentan con todas las condiciones para volver. Diana, le agradezco mucho por su tiempo, por aceptar la invitación. Espero tener la oportunidad de poder compartir otro espacio con usted para que hablemos de muchos temas, desde su rol como psicóloga, pues, y con su experiencia en el sector educativo. Sé que podemos abordar muchos temas más. Eh, para los que no terminaron de ver el partido, Colombia pasó en los penales. Ya estamos en semifinales, entonces habrá que esperar ahorita en el partido que sigue cuál será el equipo que vamos a enfrentar. A los que se conectaron, muchísimas gracias. Recuerden, por favor, compartir. Pueden copiar el link y compartir este video inmediatamente con todos sus familiares, amigos, conocidos, grupos en los que ustedes estén, para que las personas puedan tener esta oportunidad de escucharnos y de prepararse un poco más para que cuando sea la hora de regresar, cuando decidan que sea la hora de regresar de sus hijos al colegio, pues sigan estas recomendaciones que Diana hoy nos regaló. No, muchas gracias a ti, Edgar, y pues gracias a todas las personas asistentes a esta entrevista. La idea era pues llegar con un mensaje claro desde el rol, desde mi experiencia tanto como psicóloga y como mamá, que los entiendo perfectamente por lo que están viviendo, es ponernos en los zapatos del otro y hablar desde cada una de las experiencias vividas. Entonces, gracias a ti, Edgar, gracias a todos quienes dedicaron su tiempo para escuchar esta entrevista. Espero que haya sido pues una voz clara en el mensaje de lo que viene y pues lo primero que tenemos que hacer es recibir las situaciones con la mayor calma y con una buena comunicación. Esa es como mi recomendación general con los niños, niñas y adolescentes. Comunicarnos de todo, de todas sus emociones para poder gestionarlas y brindarles la mayor atención a sus necesidades. Muchas gracias a ti, Edgar, por invitarme y gracias a todos los que vieron y qué bueno que Colombia logró ese triunfo. Bueno, Diana, muchísimas gracias. Entonces, que pasen una feliz noche. Muchísimas gracias a Jesús Lozano, profe Borra el Tablero. Síganlo en las redes sociales, en el canal de YouTube. Por favor, sigan también, denle suscribirse a este canal. Ayúdenos a llegar a los 1000 suscriptores que lo necesitamos para poder transmitir desde dispositivos móviles. Nos vemos en una próxima oportunidad. La próxima semana va a estar acompañándonos un sociólogo que es maestría en educación de la Universidad Pedagógica Nacional y que trabaja en la Fundación Merani. Y vamos a estar hablando precisamente sobre esa interacción social en el aula de clase post pandemia. Un abrazo para todos, nos vemos muy pronto, que pasen una buena noche.
Entrevista Maestro es un espacio educativo donde el profesor Edgar Santos invita a expertos en el área para hablar de aspectos sobre la educación, junto con la colaboración técnica de Borra el tablero del Profe Jesús. Brindar un espacio para ustedes, profesores, padres de familia y estudiantes, a un experto invitado sobre el tema de interés para padres de familia, estudiantes y profesores. Estos en vivo son pasados por YouTube y la página de Facebook. Entrevista Maestro. Nos puedes ayudar de la siguiente manera, simplemente vas a compartir este video, vas a comentar cualquier pregunta que se le venga a la mente cuyo tema estamos tratando y por último darle un hermoso like.